Pero muy buenas tardes, queridos hermanos. Pueden tomar asiento, por favor. Saludamos a todos los hermanos que están aquí presentes, pero también no queremos olvidarnos de los hermanos que están siguiendo esta transmisión de esta conferencia, de este servicio que estamos teniendo. Damos gracias al Señor por eso. Ahora vamos a tener un tiempo distinto quizás al habitual en nuestras conferencias, pero sin duda un tiempo muy especial que va a ser de gran edificación para todos nosotros y para aquellos que nos están acompañando en la transmisión. Yo creo que todos, hermanos, estamos plenamente convencidos de que la Iglesia del Señor Jesucristo avanza con firmeza cuando conoce sus raíces, cuando camina en claridad doctrinal, cuando tiene claro cuál es su identidad. Y yo creo que ese es un tema del cual se va a hablar mucho en esta noche. Y el motivo que nos convoca justamente ahora es la presentación de esta obra literaria, de este libro, Ser Bautista Reformado, marcas, distintivos, caricaturas y desafíos de las iglesias bautistas reformadas del siglo XXI. Nosotros no podemos negar, hermanos, que en nuestros países, tanto en Argentina como en Paraguay, y yo diría en el resto de Latinoamérica, está ocurriendo un despertar, podríamos decir, acerca de aquellas doctrinas que giran alrededor de la soberanía de Dios. Y quizás el avance de la tecnología, quizás el avance de las redes sociales ocasionó que haya justamente este despertar y que muchas personas se interesen o estén abrazando, por ejemplo, la soteriología reformada. Y eso es lo que nosotros vemos en un escenario que hoy presenta nuestra realidad, que es lo que ocurre en Internet. Y mucha gente se adhieren y abrazan a eso, pero tristemente el otro escenario, que es la iglesia local, carece de una eclesiología reformada, de una eclesiología histórica. Entonces, eso representa, sin duda, muchos desafíos para la identidad de las iglesias. Y este libro viene justamente a recordarnos que la identidad bautista reformada no es una moda de este siglo, sino un legado históricamente anclado en la ortodoxia del siglo XVII, fundamentado en la suficiencia de las Escrituras y fundamentalmente diría yo, resguardado justamente por nuestras confesiones y credos históricos. Y para conversar y charlar sobre esta obra, sus desafíos y la carga pastoral que sin duda hay detrás de las páginas de este libro, tenemos el honor y el privilegio de contar con el autor del libro, el pastor Alejandro Castiblanco, pastor de la Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios en Medellín, Colombia, y vicepresidente para Latinoamérica del Seminario Reformado Latinoamericano. Pastor, sea muy bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Bien. Hermanos, antes de iniciar este tiempo de diálogo, de entrevista con el pastor, yo les voy a invitar a que inclinemos nuestros rostros allí donde estamos, así como estamos, y vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a pedirle a nuestro Señor que cada palabra que podamos compartir en esta noche sea justamente para la edificación de su pueblo y para la gloria de su nombre. Oremos, hermanos. Padre, te damos las gracias en este tiempo. Gracias por lo que ha ocurrido ya desde el comienzo de este servicio, de esta conferencia. Hemos adorado tu nombre, nos hemos expuesto a la predicación fiel de tu palabra. Tu palabra, Señor, nos ha instruido, ha penetrado hasta lo más profundo de nuestro ser, nos ha confrontado, nos ha desafiado. Señor, y en este tiempo que comienza a continuación, queremos encomendar nuestras vidas en tus manos y por sobre todas las cosas queremos que este momento de charla, de diálogo con el pastor Alejandro pueda resultar en la gloria de tu nombre y en la edificación de tu pueblo. Y por qué no, Señor, también en el llamado a la salvación para aquellos que están sin Cristo en este mundo. Dejamos nuestra vida en tus manos, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor Alejandro, ¿qué es un bautista reformado? Bueno, yo diría que un bautista reformado es ser confesionalmente históricos. En la historia de la iglesia se han redactado diferentes tipos de confesiones de fe, que lo que se logró fue contribuir a la doctrina cristiana, clarificándola, explicándola, aplicándola a la iglesia y al mismo tiempo refutando los errores que se estaban presentando por parte de falsos maestros o herejes de la época. Hay documentos importantes que se redactaron en el siglo XVII
Y uno de esos documentos importantes tiene que ver con lo que somos como bautistas reformados. No podemos ignorar que los presbiterianos escribieron un documento importante que fue la Confesión de Fe de Westminster desde el año 1643 hasta su publicación en 1646-47. Y esa Confesión de Fe define muy bien lo que es ser presbiteriano reformado, sus distintivos, sus doctrinas fundamentales. Pero así como los presbiterianos tienen una confesión de fe histórica, seria, robusta teológicamente, aquellos que no estaban de acuerdo con el bautismo infantil, que se conoce como paidobautismo, sino que asumían una posición de un bautismo por profesión de fe, es decir, aquellos que son bautizados son los que profesan públicamente su fe en el Señor Jesucristo. Se les llamó credobautistas, también tenían su confesión de fe. Y esa confesión de fe se conoce históricamente como la Segunda Confesión de Londres de 1689. Y esa confesión de fe se redacta en el siglo XVII dentro de toda una tradición reformada de grandes contribuciones teológicas, de una gran respuesta a doctrinas heréticas, a falsos maestros, todo con el ánimo de robustecer, fortalecer la fe genuina en la suficiencia de las Escrituras. Así que un bautista reformado es una persona que se suscribe a la Segunda Confesión de Londres de 1689. Eso es un bautista reformado. Pastor, ¿por qué? Porque la confesión de fe es el documento vinculante con la tradición. O sea, si yo digo, bueno, yo soy bíblico y asumo la etiqueta de ser bíblico, yo tengo que explicar qué quiero decir con bíblico y cuáles son los distintivos que me permiten explicarle a otro por qué digo ser bíblico. Ok, muy bien. Cuando decimos ser bautistas reformados, debemos explicar por qué somos bautistas reformados, cuáles son nuestros distintivos, nuestras doctrinas que nos caracterizan. Pregunta, ¿dónde está eso? En la Segunda Confesión de Londres de 1689. O sea, no hay nada nuevo, no hay nada que nosotros estemos añadiendo o inventando o innovando. No, está ahí. Segunda Confesión de Londres de 1689. Eso es ser un bautista reformado. Aquel que dice, pastor, yo creo ser bautista reformado, pero yo no soy suscrito a la Segunda Confesión de Londres de 1689, entonces yo le digo, no puedes ser bautista reformado, porque no tienes el documento que te vincula con la tradición reformada del siglo XVII. Entonces, esa sería mi respuesta, quizá un poco reduccionista, pero creo tener claridad, muy clara, que es la Segunda Confesión de Londres la que nos vincula con la tradición reformada. Excelente, excelente. Pastor, dos preguntas sobre el origen y el propósito del libro. Sí. Usted menciona en este libro que justamente esta obra nace del deseo de responder a preguntas que afectan directamente la vida y la práctica de las iglesias. Entonces, en ese sentido, ¿cuál fue ese momento o situación específica que a usted le hizo decir es necesario escribir este libro hoy? Sí, realmente fue muy providencial porque a mí me invitan a ser parte de un proyecto de la editorial VIH. Y el proyecto es un proyecto muy bonito. Creo que no se llevó a cabo finalmente el proyecto. Estoy pensando en, de pronto, llevarlo a cabo yo. Pero el proyecto era muy bonito porque era redactar un libro titulado La Ciudad de Dios, y donde la Ciudad de Dios tiene diferentes barrios o vecindarios. Y en esos vecindarios pues hay una gran diversidad. Entonces está el vecindario bautista reformado, está el vecindario presbiteriano, está el vecindario pentecostal, en fin. Pero todo se asumía dentro de una misma ciudad que era la Ciudad de Dios. El editor del proyecto me llama y me invita a escribir sobre el vecindario bautista reformado. Él me dice, escríbenos sobre de qué trata ese vecindario, cómo se vive ahí, cuáles son las columnas del vecindario bautista reformado, cuáles son sus fundamentos, cuáles son aquellos peligros que se detectan, los desafíos que hay por delante. Entonces yo empiezo a escribir sobre el vecindario bautista reformado, es decir, yo empiezo a escribir un capítulo que sería añadido a un libro, a una obra que tiene muchos más autores. Yo entrego mi capítulo muy juiciosamente, muy diligentemente, y no recibo respuesta. Y pasan los meses. Entonces yo sigo mi investigación, sigo ampliando lo que escribí, escuchando a los pastores por donde viajo en Latinoamérica, sus preguntas. Entonces lo que hago es agregar esas preguntas, tratar de dar respuestas. Siempre mi preocupación
fue que los pastores tuvieran un libro donde pudieran encontrar respuestas a sus preguntas. Esa siempre ha sido mi preocupación. Y algo muy, digamos, interesante es que las preguntas son las mismas. O sea, las preguntas que me hacían en Venezuela son las mismas preguntas que me hacían en México y que también encontraba en el sur, en América, en Argentina o en Chile, las mismas preguntas. Entonces yo aproveché que no me respondían cuando entregué mi capítulo y seguí ampliando mi investigación. O sea, yo entregué inicialmente 55 páginas, luego tenía ya 150 páginas. ¿Sí? Pero no me respondían. Luego me respondieron del proyecto y me dijeron, está un poco enredada la cosa, como que la editorial VIH no va a seguir adelante con el proyecto. Entonces yo le digo al editor, bueno, yo ya tengo mi escrito, he avanzado bastante, entonces voy a seguir adelante ya como un libro. Y me dijo, ok, vale, no hay problema. Entonces, lo que era un capítulo de un proyecto se terminó convirtiendo en un libro más o menos de 280 páginas, que es el libro que ustedes tienen ahí y que responde las preguntas más recurrentes que yo me encontraba en Latinoamérica de parte de los pastores sobre la fe bautista reformada. Así nace el libro. Y quiero decir algo. En una de las reuniones que tuve hace más o menos contigo un año, poco más, yo le comenté al pastor Ramón, estábamos cenando y yo le decía al pastor Ramón, el proyecto de mi libro está avanzando, pero este es mi enfoque. Y el pastor Ramón me dijo en la reunión, pastor, ¿y tú desarrollaste ahí lo que es el principio regulador de la adoración y cómo cantar y que nuestro servicio de adoración público esté centrado en las escrituras, en fin? Yo le dije, no lo he pensado porque hay otro libro que es el libro que se sacó en inglés de Tom Hicks, que ahorita lo tradujo Legado Bautista Confesional al español, y él aborda el tema del principio regulador de la adoración. Pero entonces el pastor me animó y me dijo, pero agrégalo tú, es diferente cuando un latinoamericano escribe, en fin. Y yo le hice caso al pastor Ramón y agregué el tema del principio regulador de la adoración que aparece en uno de los capítulos del libro dentro de los distintivos de ser bautista reformado. O sea que aquí le estoy dando un crédito al pastor Ramón, porque todo lo que hice con el libro fue escuchar lo que los pastores me iban diciendo. Pastor, ¿consideraste este desafío? No lo tengo, vamos a pensarlo. Y con el tiempo lo fui incluyendo dentro de la obra. O sea que la obra representa el corazón de los pastores latinoamericanos, bautistas reformados. Solo está esa obra escrito por un latinoamericano, esta obra. No hay más. La otra obra es escrito por un anglo, Tom Hicks, traducida al español. Pero escrito por un latinoamericano, solamente tenemos esta obra sobre ser bautista reformado, y ese es el corazón de los pastores bautistas reformados en Latinoamérica. Incluso en los endosos, cuando ustedes ven los endosos, son los pastores bautistas reformados de Colombia que representan a esa primera generación de bautistas reformados que me enseñaron la doctrina y que yo quise tener en cuenta en el endoso, darles un lugar de reconocimiento, lo cual me parece muy importante. O sea, mi generación es segunda generación, no es primera generación. Así que estamos reconociendo a la primera generación que nos enseñó estas doctrinas fundamentales. Nosotros somos segunda generación y el libro queda a la tercera generación para que preserve estos distintivos y continúe el avance de esta fe. Perfecto, pastor. Clarísimo. En su libro usted menciona el término confusión terminológica. ¿Lo puede explicar un poquito a qué se refiere ese término? ¿Cómo le ayuda eso a un creyente calvinista a entender mejor ese concepto y las implicaciones de justamente identificarnos como bautistas reformados? Claro que sí. Lo que pasa es que hoy en día estamos en un debate contemporáneo acerca de la autopercepción. Las personas se están autopercibiendo como se quieren autopercibir, ¿no? Entonces vemos hombres que se autoperciben mujeres, mujeres que se autoperciben hombres, en el peor de los casos, hombres y mujeres que se autoperciben gatos o animales. Esa problemática ha golpeado a la iglesia. Y una de las cosas que más nos ataca el enemigo es nuestra identidad como hijos de Dios. Así que una de las primeras crisis que experimenta un cristiano genuino es crisis de identidad como hijo de Dios. Y eso lo vemos en las Escrituras. Satanás, en Mateo capítulo 4, tentó al Señor Jesucristo en que cuestionando su identidad, si eres hijo de Dios. ¿Notan? Y esa tentación se mantiene hoy para la iglesia. Ok, una vez superamos la crisis de identidad como hijos de Dios,
y entendemos que somos hijos de Dios por medio de la fe y que el que nos define es Cristo y no el mundo, vienen otros desafíos. Nuestra crisis de identidad como iglesia local, porque hay crisis de identidad personales y hay crisis de identidad corporativas. Iglesias locales que hoy se están autopercibiendo de muchas maneras. No, nos autopercibimos bíblicos, sí, pero cada iglesia local tiene su propia autopercepción de lo que es ser bíblico. Y cuando uno estudia esos casos particulares, uno dice, venga, pero esta iglesia de bíblica no tiene mucho, solo la etiqueta. Entonces, claro, ahí hay una crisis de identidad. Finalmente no sabemos qué somos, cómo nos identificamos. Cuando estamos en el proceso de ayuda a los pastores que están queriendo ser más fieles a las Escrituras, la crisis es esa, pastor, pero ¿qué somos? ¿Qué venimos siendo nosotros como iglesia local ahora? El nombre de nuestra iglesia, ¿hay que cambiarlo? ¿Usted qué nos recomienda? ¿Asumimos una etiqueta? Entonces la confusión terminológica se da en la crisis de identidad. Bueno, ¿qué somos? Somos cristianos, ¿bien? Somos católicos, porque nuestra fe es universal, de toda tribu, lengua y nación se predica el evangelio y esa es la iglesia de Cristo. ¿Somos evangélicos? Sí, porque profesamos el evangelio de Cristo, pero somos reformados ahora. Y dentro de los reformados, somos bautistas ahora. ¿Entienden el punto? Eso es una identidad y debemos entender el por qué somos reformados y el por qué somos bautistas. Hay iglesias por ahí que dicen ser reformadas, pero no saben lo que eso significa. Y les voy a poner un ejemplo. Dicen ser reformadas porque ahora creen las doctrinas de la gracia. ¿Recuerdan las doctrinas de la gracia? El TULIP, las 5, depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia de los santos. Iglesias que asumen esas 5 doctrinas y dicen somos reformados, para cuando tú vas a sus iglesias, son muy parecidas a una iglesia carismática. Muy parecida. Tú vas y vemos que la principal atracción es la música, el grupo de músicos, es lo que más se ve dentro del culto de adoración, incluso la manera como adornan sus iglesias es muy llamativa, vemos luces, vemos una cantidad de cosas que son muy parecidas a una iglesia carismática, vemos pastores que todavía esperan que se manifiesten dones como el don de profecía o el don de lenguas dentro de sus cultos, pero ellos dicen ser reformados. ¿Por qué? Porque han asumido 5 puntos, las doctrinas de la gracia. Ahí es donde yo creo que está la confusión. ¿Yo qué le diría a ese pastor? No, tú eres un cristiano, eres un hijo de Dios, quieres hacer las cosas bien, quieres ser un pastor fiel, pero asumir la etiqueta de reformado implica mucho más. La primera pregunta que yo le hago a ese pastor es, ¿conoces la Segunda Confesión de Londres de 1689? ¿Y qué me he encontrado? Ni idea. ¿Qué es eso? Bueno, yo le digo, entonces, ¿cómo dice ser reformado? Notan que estamos en un tiempo de la moda, donde por medio de las redes sociales se está, digamos, generalizando el término reformado. Cualquiera es reformado. Finalmente reformado es el que sigue a Sugelo, a Núñez. Pare de contar. Reduccionismo teológico, ese es un reformado, pero no es así. Reformado es el que se suscribe a la Segunda Confesión de Londres de manera formal. Hay muchos por ahí que sostienen las doctrinas de la gracia, que son hermanos nuestros, que reconocemos como verdaderos hermanos, reconocemos su esfuerzo en ser cada vez más bíblico, pero les falta ser confesionalmente históricos. Y yo creo que hasta que no sean confesionalmente históricos, no van a poder tener una doctrina sólida y robusta en sus iglesias locales. ¿Saben, hermanos? El día de mañana muere la primera generación de pastores de la iglesia. Se levanta una segunda generación de pastores. Y de repente en la segunda generación de pastores vienen hombres con otras cosas, con otras enseñanzas, con novedades. ¿Qué va a salvaguardar la iglesia de la doctrina enseñada en la primera generación? ¿Qué va a hacer que usted como miembro levante la mano un día y diga, un momento, pastor, eso no lo enseña la Biblia y aquí nunca se nos ha enseñado eso? Usted está equivocado. ¿Qué hace que la iglesia tenga esa capacidad? Confesión de fe, porque ahí es donde se resume lo que creemos, lo que somos, lo que nos define. Eso es profundamente reformado. Entonces, las iglesias que carecen de confesiones de fe históricas, por mucho que adopten doctrinas de la gracia o puntos de vista del calvinismo y todo lo demás,
en mi opinión, no son iglesias reformadas. Son iglesias que van por buen camino, pero les falta algo muy importante, la confesionalidad histórica. ¿Y cuál cree usted, pastor, que es el peligro de abandonar la confesionalidad? Bueno, al abandonar la confesionalidad nos estamos exponiendo a una serie de riesgos o peligros que están ahí latentes alrededor de toda iglesia. Por ejemplo, hay doctrinas que pululan en nuestro medio y que continuamente nos están sonando o estamos escuchando. Cuando nosotros no tenemos una confesión clara, esas doctrinas las podemos escuchar, las podemos internalizar, las podemos predicar, las podemos creer sin ningún filtro. O sea, no hay filtro, no hay un criterio sólido que me permita a mí evaluarlas y al final del día decir esto es bíblico o esto no es bíblico. Todos reconocemos que la Escritura es la palabra de Dios y que es todo suficiente. No tenemos duda al respecto, ¿verdad? Sí, pero la Escritura nos enseña muchas doctrinas y sobre muchas doctrinas hay diferentes puntos de vista. Entonces pensemos en asuntos como la revelación de Dios, la revelación especial del Señor. La confesión de fe es muy clara cuando nos dice que ha cesado esa revelación especial. Capítulo 1 sobre las Sagradas Escrituras. Y hay una explicación teológica. ¿Por qué nosotros hoy nos sometemos solamente a la predicación de la Escritura y no estamos esperando que en el culto de adoración se levante un profeta o alguien hablando en lenguas para que nos dé una revelación y decir, oh, Dios me habló? Ok, pero ¿saben ustedes que hay iglesias locales que hoy se catalogan como iglesias bíblicas que aún esperan esas manifestaciones milagrosas y sobrenaturales en sus cultos públicos? Y el pastor hoy espera eso. Y el pastor es un hombre de Dios, no estamos cuestionando eso. Y es un hombre consagrado y dedicado al Señor. Pero, pastor, ¿qué cree esta iglesia sobre los dones milagrosos? Muchas respuestas que he escuchado yo. Aquí hay personas que creen que permanecen y hay personas que creen que cesaron. ¿Cómo es posible que dentro de la misma iglesia hayan miembros que creen que esos dones milagrosos están vigentes y hay miembros que creen que esos dones milagrosos ya cesaron? Y el pastor dice, respeto eso. Pero ¿cómo hace la iglesia para adorar al Señor un domingo cuando hay esa discrepancia en la posición respecto a si hay dones o no dones milagrosos hoy? Si está el hermano que tiene el don de profecía o el que tiene el don de lenguas o no. ¿Saben por qué? Porque esas iglesias no tienen confesiones de fe históricas. Lo que han hecho es que se sientan los pastores de la iglesia y redactan sus propias declaraciones de fe y dejan por escrito lo que ellos consideran es lo que cree la iglesia local. Pero eso es un peligro tremendo, porque no hay que inventar nada, hermanos. El Señor usó hombres débiles y vulnerables del siglo XVII. El Señor los dotó en medio de un contexto complejo para dar respuesta fiel a la luz de las Escrituras, para dejarnos un legado. ¿Por qué inventar? ¿Por qué tratar de innovar? ¿Por qué tratar de añadir cosas que hoy por hoy, sin duda alguna, eso que pensamos añadir, tiene muchos prejuicios, muchas presuposiciones? Y ahí hay que partir. O sea que una iglesia que no es confesionalmente histórica es una iglesia que no tiene el criterio ni el filtro a la hora de evaluar una serie de doctrinas que pululan en su medio. Bien. Bueno, el año pasado, cuando tuvimos la charla que menciona el pastor, usted recordará que entre tantas cosas hablamos acerca de la objeción que hoy hay hacia la reforma en nuestros países, y me atrevo a incluir a Paraguay. Entiendo que quizás es muy diferente a lo que sucede en Argentina. Esta animadversión que hay hacia la reforma y justamente este problema de identificarse, ¿no es cierto? Y de quizás tomar ciertas cosas interesantes como soteriología, pero no el resto. Y usted recordará que hablamos mucho acerca de tradición, que es el principal argumento. Siguen tradiciones de hombres. ¿Qué puede decir al respecto? Si puede dar la respuesta que nos dio allá en Argentina. ¿Cómo responder a eso? Porque más de un hermano quizás que está aquí presente o que está mirando la transmisión habrá escuchado esa objeción. No, los reformados siguen tradiciones de los hombres. Bueno, si por tradición se refiere, sí, claro, seguimos tradiciones.
porque es que la palabra tradición es una palabra que nos permite explicar cómo se transmite de generación en generación una enseñanza fiel. Y ahí viene la palabra tradición, de la transmisión fiel de generación a generación. Ahora, yo les hago una pregunta. Cuando usted habla acerca de Jesucristo, ¿qué terminología usted utiliza para hablar de que Jesucristo es Dios y es hombre? ¿Qué terminología usted utiliza? ¿Cómo lo explica, por ejemplo? Usted va a decir que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, ¿verdad? ¿Seguro? Eso es correcto, no es correcto, es preciso, no es preciso. Impreciso. 100% Dios y 100% hombre. Muy bien. Esa terminología 100% Dios y 100% hombre no es correcta. Y yo no puedo hablar en términos matemáticos del Señor Jesucristo. ¿Y cuánta gente anda por ahí tratando de explicar eso en términos matemáticos? No se puede, eso es impreciso teológicamente. Pero ¿sabía usted que hubo un concilio donde se definió la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana de Cristo en una sola persona, la definición de Calcedonia del año 451 después de Cristo, y los términos que se acotaron fue verdadero Dios, verdadero hombre? Y saben que eso les tomó a ellos mucho tiempo poder llegar a esa definición lo más preciso posible. Y saben una cosa, cuando usted va al capítulo 8 de la Segunda Confesión de Londres de 1689, la Confesión Bautista Reformada, y examina cómo ellos definían eso, ¿saben los términos que utilizan? Verdadero Dios, verdadero hombre. ¿Qué está haciendo la tradición? Está salvaguardando la manera como yo defino las doctrinas fundamentales de mi fe, de generación a generación. No me gusta la tradición, Pastor Ramón, nada que ver. Bueno, sigue diciendo 100% Dios y 100% hombre. Porque por eso la iglesia evangélica desde los púlpitos ha dicho Jesucristo es 100% Dios, 100%. La tradición ha protegido de manera mucho más precisa todas estas definiciones. Así que simplemente desechar la tradición porque hay una fobia, hay un prejuicio, hay una prevención, no es sabio. Ahora, yo reconozco que hay tradiciones que están sesgadas, como la tradición romanista en parte tiene un gran sesgo y de la cual hay que tener cuidado, por supuesto que sí. No es ir adoptando tradición por tradición o cualquier tradición, pero no la podemos desechar. Creo que estamos aquí porque se nos ha entregado de generación a generación un legado y esperamos entregar a nuestros hijos también ese legado. Excelente, pastor. Lo saco de la identidad y vayamos a los distintivos teológicos. Usted le dedica una sección importante en su libro a la teología de pactos. ¿Cómo cambia, nuestra lectura de la Biblia cuando nosotros dejamos de verla como textos fragmentados y la empezamos a ver como una historia unificada justamente por los pactos? Pero realmente lo que estamos haciendo es una lectura orgánica de las Escrituras. Cuando nosotros leemos orgánicamente las Escrituras, nos encontramos con una promesa, Génesis capítulo 3, versículo 15, de que el descendiente de la mujer pisará la cabeza de la serpiente un día, y que según Pablo en Gálatas y en Romanos, esa simiente es Cristo, el cumplimiento de esa promesa, y que esa promesa es informada por medio de diferentes pactos a lo largo de la historia. ¿Eso se lo imponemos al texto? No, está en el texto. Es la lectura orgánica que tengo de las Escrituras. Y encuentro cómo el Señor hace un pacto con Noé, donde informa a la promesa el lugar donde llevará a cabo su cumplimiento, la tierra. La tierra será preservada y ese será el epicentro de la redención, donde el hijo de la mujer pisará la cabeza de la serpiente. Y luego encuentro por allá en Génesis capítulo 12, 15, 17, 22, como el Señor hace un pacto con Abraham, donde le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en tu simiente, como el hijo de la mujer, traerá salvación para toda tribu, lengua y nación, no solamente para una nación específica. Y luego tenemos otro pacto por allá en Éxodo capítulo 19 que el Señor hace en el monte con Moisés y el pueblo de Israel, donde se revela la obediencia perfecta que el hijo de la mujer tiene que tener a la ley para poder llevar a cabo la obra de expiación.
Noten cómo cada pacto nos va informando respecto a la promesa de Génesis 3:15. Un lugar, la tierra donde se llevará a cabo la expiación. En esa simiente todas las familias de la tierra serán benditas, alcanzarán bendición espiritual. Esa simiente debe obedecer perfectamente la ley, pacto sinaítico. Y por allá en segundo libro de Samuel capítulo 7 tenemos el pacto con David. Esa simiente será descendiente de David, será rey de reyes, señor de señores, rey eterno, digno de toda gloria y de toda honra, descendiente de la tribu de Judá. O sea que cada pacto me informan acerca de la promesa y me llevan a leer la Biblia en clave cristocéntrica. Así que una iglesia que asuma la teología del pacto por naturaleza será una iglesia cristocéntrica. El tema principal de las Escrituras es el Redentor y la redención. Ambos están vinculados y cómo eso todo tiene su cumplimiento perfecto en la persona de Cristo. ¿En qué pacto nos encontramos nosotros hoy? ¿En qué pacto? En el nuevo pacto, que es la plena revelación del pacto de gracia. Estamos en el nuevo pacto. ¿Es un mejor pacto o no? ¿Es mejor que el antiguo? ¿Tiene mejores promesas? ¿Una mejor cabeza federal? ¿Una mejor membresía? Ok, entonces, ¿gracias a quién? A Cristo. Somos más cristocéntricos y sin duda afecta nuestra doxología, la manera como adoramos al Señor. Gobierno de la Iglesia. Usted defiende el modelo congregacional. ¿Cómo protege ese modelo a las iglesias de los abusos de poder? ¿Cómo fomenta una membresía responsable? ¿Se puede contemplar el congregacionalismo como una democracia en la iglesia? Bueno, habría que distinguir lo que es el congregacionalismo de la Confesión de Fe, capítulo 26, de lo que se conoce como congregacionalismo populista. ¿Qué es el congregacionalismo populista? Donde los pastores tienen que someter a la congregación cualquier tipo de decisión, incluyendo, bueno, ¿de qué color vamos a pintar las paredes de la iglesia? Preguntémosle a la iglesia si las quiere blancas, la quiere azul, ¿de qué color quiere la iglesia los colores de la pared? ¿Qué será que predicamos en el 2027? Preguntémosle a la iglesia, algo tendrá que decirnos. ¿Cómo será que adoraremos al Señor? Preguntémosle a la iglesia cómo quiere la alabanza. ¿Qué tipo de género musical quiere que incorporemos para el 2027? No, nada que ver. Eso es un congregacionalismo populista que no encuentro en las Escrituras. Realmente hay asuntos muy particulares en los cuales la congregación debe participar porque está en las Escrituras. En Mateo capítulo 18, cuando el Señor Jesucristo describe todo el proceso disciplinario que se lleva a cabo en la iglesia, Él le da autoridad a la iglesia para recibir nuevos miembros y para excomulgar miembros impenitentes. Es decir, ningún pastor le puede abrir la puerta a cualquier persona dentro de la membresía por el hecho de que él es pastor. Es decir, aquí serán miembros los amigos del pastor o las personas que mejor ofrenden. Esos son los miembros de la iglesia. No. Los miembros de la iglesia pasan por un proceso donde la congregación misma los observa a los nuevos miembros, evalúa su forma de vida y es la congregación la que acepta su recepción. No es solamente el pastor. Recuerden que el pastor es miembro de la iglesia también. También es oveja. 2. Ninguna persona puede ser excomulgada si la iglesia no está de acuerdo con la excomunión. O sea, yo no atiendo a una persona en la oficina, a un miembro de la iglesia con el cual he venido trabajando un proceso disciplinario, es un miembro impenitente, no se ha arrepentido verdaderamente, y yo me paro ese día en mi oficina enojado y le digo, vete de la iglesia. Me cansé de lidiar con tu pecado. Vete de la iglesia, no te quiero ver el domingo aquí. ¿Tengo yo como pastor la autoridad de echar miembros de la iglesia? En la Escritura no se me ha dado esa autoridad. Esa autoridad se la dio Cristo ¿a quién? A la iglesia. ¿Qué pasa con el hermano impenitente? ¿Qué dice Cristo en Mateo 18? Dilo ¿a quién? A la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle ¿por qué? Por gentil y publicano. O sea, cuando a ese miembro impenitente se le tiende o se le tiene como excomulgado o como gentil y publicano, cuando no oye a la iglesia. Eso significa que la iglesia participa en la excomunión. La confesión de fe habla del común sufragio. Incluso los pastores debemos venir a una asamblea disciplinaria con mucha tristeza
y presentar el caso ante la asamblea. El hermano tal, el cual ustedes escucharon hace 6 meses acá, que pidió perdón públicamente y que trató de arrepentirse, hoy les tengo una mala noticia. Volvió a caer en pecado escandaloso. Lo llamé al arrepentimiento, no quiere arrepentirse. Lo invité a esta asamblea, me dijo que no quiere venir a esta asamblea. Hermanos, como pastores de la iglesia, ponemos delante de ustedes la excomunión de esa persona. Ha demostrado ser impenitente y con una falta recurrente. Oremos al Señor, para eso hay un ayuno que se hace en oración, en fin, hay todo un contexto. Pero ese día, la iglesia decide si esa persona sale formalmente de la membresía o no. Y la iglesia vota. Y se le pregunta a la iglesia, ¿usted está de acuerdo con que esta persona a partir de hoy sea entregada a Satanás y que el Señor trate directamente con ella sin el vínculo a su iglesia local? Y la iglesia levanta su mano y dice, estamos de acuerdo. A partir de hoy no será más nuestro hermano y que el Señor tenga misericordia de él. Así juntos oramos por él y lo entregamos a Satanás. Pero no es una decisión que el pastor tomó en la oficina un día lleno de cólera o de indignación o de frustración. No. Así no se toman las decisiones. Eso es algo que la congregación decide. Recepción de miembros, expulsión de miembros impenitentes y elección de oficiales. Yo no puedo imponer a nadie aquí como pastor. Viene el pastor Alejandro de Colombia, va a imponer pastores aquí en la iglesia de Encarnación, de ninguna manera. O el pastor Ramón de Argentina va a imponer pastores, no. Ni siquiera el hermano Hernán tendría la autoridad de imponer pastores en la iglesia. Hay personas que están en un proceso de formación que la iglesia va a observar, va a evaluar según 1 de Timoteo capítulo 3 las cualificaciones para el ministerio. Y si no hay reproche, esa persona será presentada públicamente ante la congregación, será sometida a prueba en un tiempo destinado prudente y después del tiempo será sometida como un sufragio, capítulo 26 de la confesión de fe, y la iglesia lo ha de elegir pastor, porque el pastor es pastor de la iglesia local donde es elegido. Así que ningún pastor elige pastores o impone pastores. Eso es una decisión de la iglesia, igual que diáconos también. No imponemos diáconos, no elegimos diáconos. Los pastores, según nuestros intereses personales, son oficiales que la iglesia, la congregación en común acuerdo elige, guiada por el Espíritu Santo. Recepción de miembros, excomunión de miembros impenitentes y elección de oficiales, pastores y diáconos. De ahí para allá, todas las decisiones se toman según el consejo de pastores y con ayuda del comité diaconal se toman esas decisiones. No es necesario estarle preguntando a la iglesia por todo. El pastor no es un empleado de la iglesia. Ese es el congregacionalismo populista, donde al pastor cada año se le evalúa el contrato y se le dice, pastor, este año no estuvo muy bien, y se da la orden al comité financiero para que le cambien el contrato o no se lo renueven al siguiente año. Ese congregacionalismo populista yo no veo en la Biblia, porque es que, hermanos, recuerden que el pastorado es como un matrimonio. Usted elige a un pastor, se ordena a un pastor como si se casara con la iglesia local. La iglesia local debe ser fiel al pastor, debe sujetarse a su pastor, y el pastor debe ser fiel a su iglesia local. No es como terminar un contrato y decirle, bueno, se terminó tu llamado en esta iglesia. No, así no funciona. Eso es congregacionalismo populista. Entonces, guardando las proporciones correctas o debidas, entendemos un congregacionalismo desde el Nuevo Testamento con estas 3 decisiones fundamentales que toma la congregación. Excelente, muy claro, pastor. Prejuicios. Hay un término que aparece en el libro que es muy sugerente, caricaturas. Caricaturas, sí. Y después hay otro más que ya lo vamos a hablar, de cultura pop. Sí. En cuanto a los prejuicios, bueno, hay varias preguntas, el tiempo es tirano, dice el dicho. Tenemos todavía tiempo para algunas preguntas más. Hay un temor de que la teología reformada como que mate o derribe el fervor evangelístico. Ese creo que es uno de los prejuicios también que hay en nuestra región, al menos. ¿De qué manera su libro aclara que el calvinismo verdadero es el mayor motor para la evangelización fiel? Bueno, porque
Así fue en la historia. Las iglesias calvinistas fueron iglesias fieles a la palabra del Señor. Y Calvino fundó una academia teológica en el año 1559, que es la Academia de Ginebra, cuyo rector posteriormente fue su compañero Teodoro Beza. Y desde la Academia de Ginebra, desde el año 1559 al año 1564, que fue el año en el que muere Juan Calvino, más o menos 5 años, se prepararon a 1.600 hombres para el ministerio. Hombres que murieron en Francia con la persecución del rey, que era católico romano o romanista, me gusta más llamarlo, papista. Muchos otros murieron en otros países como España, bajo la Inquisición española, y muchos otros fueron y llevaron las buenas nuevas del Evangelio en la Europa continental, la Europa insular, lo que fue Gran Bretaña, y aquí, lo que se conoce como el Nuevo Mundo. Vinieron al Brasil y murieron en el Brasil como mártires. Estamos hablando del siglo XVII. O sea, el movimiento que impulsó todo este dinamismo evangelístico en el siglo XVII y XVIII fue el calvinismo. Fue el calvinismo. Incluso en los tiempos de María la Sanguinaria, cuando tuvieron que huir de Inglaterra por allá en 1553 a 1557, muchos de ellos cruzaron el Atlántico a la nueva tierra, Massachusetts, que hoy sería Estados Unidos de América, y las bases o los fundamentos que establecieron en los cuales se construye esta nación fueron fundamentos calvinistas. Las principales universidades como Harvard, por ejemplo, bueno, providencialmente no se llamó Ames, porque quien iba a ser enviado era William Ames, el puritano que termina refugiado en Holanda, en la Universidad de Franeker, muere de un problema en los pulmones, y a cambio de que él venga a Massachusetts, viene John Harvard, que es donde tiene su nombre, la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale, la misma Universidad de Cambridge, fueron todas fundadas en los principios calvinistas, que no es otra cosa que ir a la Escritura y predicarla con fidelidad. Eso es, solo que se le da la etiqueta. Así que históricamente está comprobado que los principales o primeros misioneros y mártires por la fe bíblica, todos ellos eran calvinistas. Posteriormente, todos ellos se identificaron con una fe reformada. Así que decir que los reformados no evangelizamos es un error, es una caricatura que se conoce como hipercalvinismo, y el hipercalvinismo no es bíblico. Bueno, pastor, pues creemos en una elección incondicional. Si Dios ya sabe quiénes son los elegidos, ¿para qué vamos y les predicamos el evangelio? Ellos van a venir. Ese es el pensamiento de un hipercalvinista, lo cual Spurgeon llamaba herejía. Por cierto, para Spurgeon ese pensamiento era un pensamiento herético. Hermanos, Dios no solamente predestina el fin, Dios predestina los medios para llegar a su fin. El fin sí, son los elegidos, pero ¿cuáles son los medios que Dios ha predestinado para que esos elegidos vengan a la salvación? La oración y la predicación fiel del evangelio. Así que sentarme en una silla y decir, creo en la predestinación, ellos vendrán, es un acto irresponsable y es una mala interpretación de lo que es ser calvinista o ser reformado al final del día. ¿Sí? Así que un verdadero reformado es un verdadero predicador del evangelio, amén, apasionado por las almas, que va y evangeliza a su vecino, en su barrio, en el parque, en su ciudad, en su trabajo, a sus compañeros de estudio, y que no se avergüenzan del evangelio de Cristo. Lo otro es hipercalvinismo, lo otro es herejía. Excelente. Aislamiento eclesial es un término que aparece en el libro, y la pregunta es cómo este libro motiva o ayuda a las iglesias a que busquen una cooperación fraternal y una unidad real basada en la verdad. Bueno, la Confesión de Londres en el capítulo 26, párrafo 14 y 15 nos habla de la comunión entre iglesias. Digamos, la autonomía de la iglesia local no se debe entender como aislamiento o soledad. Creo que es un mal entendimiento de la autonomía. Es que la iglesia local es autónoma, pastor. Sí, yo sé, es autónoma, pero no es una iglesia que viva en soledad. Los pastores no podemos vivir en aislamiento. Si una iglesia no tiene pluralidad pastoral, el único pastor de esa iglesia debe tener comunión con otros pastores de iglesias bíblicas o confesionales, porque ese pastor necesita ser escuchado, necesita rendir cuentas, necesita ser corregido por otros pastores, hermanos. Esa idea del monoobispado, el pastor solo, aún en la Reforma, no es bíblica. Pastores que dicen, ok, pero no hay nadie más que haga pluralidad pastoral conmigo, yo soy el único pastor, lo he querido hacer, pero no se han dado las cosas. Sí, pero tú, ¿qué estás haciendo? Tú, como único pastor de la iglesia,
para tener comunión con otros pastores, rendir cuentas y ser corregido. Y en el peor de los casos nos hemos encontrado con pastores incluso que dicen ser reformados, que no quieren tener comunión con ninguna iglesia. No quieren tener comunión con ningún pastor. Ellos solitos hacen su ministerio, ellos solitos manejan su iglesia, no piden consejo. Y muchos de ellos, en el análisis que hemos hecho, beben de las redes sociales continuamente. O sea, son pastores que son pastoreados por redes sociales, por pastores de redes sociales que ellos ni siquiera conocen o los conocen a ellos. Pero ellos dicen que ahí es donde tienen su interacción. Y muchos de esos mismos pastores que viven en soledad hacen ministerio en redes sociales. ¿Y saben una cosa, hermanos? ¿Qué pasa si ese pastor comete un pecado? ¿Qué pasa? ¿Quién lo corrige? No estoy hablando de un pecado escandaloso, porque ustedes saben si es escandaloso debe ser descalificado del ministerio. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Descalificado del ministerio. Cuidado con que un pastor cometa adulterio y la iglesia termine perdonando a ese pastor y dejándolo seguir siendo pastor. Eso no es bíblico. El pastor comete un pecado escandaloso, está descalificado. ¿Puede ser restaurado? Sí, pero es descalificado. Pero ¿qué pasa si el pastor no comete un pecado escandaloso? Sino que simplemente está manifestando que tiene un problema de orgullo o de ira en su casa con su esposa, de repente le está levantando la voz o la está gritando o le está generando cierto maltrato verbal. Bueno, él necesita ser escuchado. Él necesita contar eso a otro pastor, decirle: pastor, esta es mi lucha, ¿qué puedo hacer? Y los otros pastores van a darle consejo, lo van a ayudar, va a entrar en un proceso de acompañamiento. No estoy hablando de algo escandaloso, pero sí necesario para el corazón del pastor, debe ser corregido. Ahí es donde el aislamiento no ayuda, donde la famosa soledad, entendiéndose por autonomía, no ayuda. Así que en el libro yo establezco la necesidad de que los pastores tengamos comunión como pastores, así no seamos pastores de la misma iglesia, no importa, pero hay comunión pastoral, y que las iglesias locales tengan comunión con otras iglesias saludables. Eso fomenta la unidad y fomenta la madurez cristiana y la autoprotección o el autocuidado que debemos tener. Excelente. Pastor, ya para ir acercándonos al final de esta charla, el epílogo habla de el camino de la reforma. ¿Qué le diría al pastor que se siente abrumado, superado quizás por la situación de su iglesia y quiere empezar a aplicar estos principios o a transitar este camino hacia una reforma consistente en la iglesia local? Lo primero que le diría al pastor es que él esté convencido de eso. Es lo primero. Lo peor que pueda pasar es que el pastor no esté convencido de estas doctrinas y quiera entrar en un proceso de reforma con su iglesia. Eso va a traer consecuencias serias, porque si él no está convencido, al final del proceso van a haber muchas divisiones, van a haber muchos cuestionamientos. Él mismo no va a tener el carácter para defender aquello que dice creer. Eso va a generar confusión en la gente. La gente va a decir: bueno, pastor, pero lo estamos apoyando, pero no vemos en usted carácter, no lo vemos muy convencido de esto. ¿Usted está seguro que vamos por buen camino? Eso genera suspicacia en la iglesia. Lo más importante es que el pastor esté convencido, estudie lo que es la reforma, lo que es ser bautista reformada, un libro como este, que lo lea, que lo analice, que se convenza. La Biblia enseña esto, verdaderamente la Biblia lo enseña, no es un invento de hombres. Una vez él esté convencido, debe formar a su grupo de liderazgo. Su grupo de liderazgo también debe estar convencido. El pastor debe enseñarle a ese equipo de liderazgo. Entre todos deben avanzar. Y una vez el grupo de liderazgo esté convencido, a la iglesia se le comunican estas cosas. Ahora, eso es cuando el pastor está casi solo, ¿no? Ahora, creo que esta iglesia ha contado con una gran bendición de tener al pastor Ramón, honestamente. Que no es lo mismo cuando el pastor solo se enfrenta a estas cosas y solito tiene que estudiar y pedir ciertas ayudas que a veces no vienen providencialmente o en el tiempo que él está esperando. Es un camino mucho más difícil, pero en el caso de esta iglesia en particular, y lo quiero poner de ejemplo, creo que se contó con la bendición de tener a un pastor que tiene ya convicciones reformadas, bautistas reformadas,
y ser guiados en el proceso. Eso es un privilegio, hermanos, porque no es así. Generalmente no es así. Son pastores muy solos que piden ayuda, y no es una ayuda como se dio acá a la iglesia en Paraguay. Es una ayuda demasiado intermitente, donde los pastores tienen que esperar mucho tiempo para tener una reunión, para recibir un discipulado, una enseñanza de confesión de fe, y van muy lento y pasan años, 3, 4, 5, 6, 7 años, hasta cuando de repente ya el pastor dice: estoy convencido, asumamos la confesión de fe, establezcamos una membresía. 7, 8 años. Pero cuando se tienen pastores que se dedican a ayudar y acompañar a otras iglesias, sin duda es el mejor camino, porque no estamos empezando de cero. Estamos bajo la instrucción de hombres fieles, piadosos, que aman la sana doctrina y que han demostrado tener testimonio fiel. Y eso es un gran privilegio para una iglesia que está en un proceso de reforma. Así que, pastores que están solos, estudien, convénzanse en ustedes primero, y sin duda traten de pedir ayuda al Señor. En su providencia se las puede dar de alguna u otra manera. Excelente. Palabras finales, pastor, antes de cerrar. Algunas palabras para la audiencia presente y la que está siguiendo la transmisión. Sí, creo yo que el hecho de estar en esta iglesia hablando de estas cosas es una muestra de la gracia de Dios hacia nosotros. Vean, hermanos, no sé, hace 10, 15, 20 años no estaríamos hablando de estas cosas. Hace 10 o 15 años quizá estaríamos hablando de otras cosas. Hace 30 años quizá estaríamos en otros asuntos que no son los asuntos del reino. Hoy estamos teniendo cuidado de lo que predicamos, de lo que enseñamos. Hoy ustedes se han sometido a un proceso como iglesia. El hermano Hernán se ha sometido a un proceso como iglesia que requiere paciencia, que requiere la participación de todos. Eso es bíblico, y eso no lo asume cualquier iglesia. Eso lo asume una iglesia fiel que ama al Señor y que quiere agradarle obedeciendo su palabra. O sea, que hoy estemos hablando de mi libro, eso es la gracia de Dios. Amén. Que hoy tengamos un libro que responda a estas preguntas, que tengamos a un pastor de Argentina que ha hecho un acompañamiento en Paraguay, es la gracia de Dios. Que el Señor me haya permitido venir desde Colombia para también hacer presencia en el tiempo que estuve con el pastor Ramón, ayudándole en este proceso, es la gracia de Dios. Así que todos deberíamos estar muy agradecidos. Yo estoy muy agradecido con el Señor por ustedes. Saber que en Encarnación hay una iglesia bautista reformada, fiel a la palabra del Señor, convencida de su Señor Jesucristo, eso para mí es de gran gozo. Realmente, cuando viajo por Latinoamérica, ¿qué encuentro? Confusión, muchísima confusión, demasiada soledad, demasiado aislamiento, y en el peor de los casos, iglesias pop, demasiado pop, populares, donde el pastor quiere hacer las cosas bien, pero no sabe cómo decirle a la esposa que no es pastora. Y él quiere hacer las cosas bien y habla con uno y le dice, pero no sabe cómo tener esa conversación con su esposa. En otros casos, ella no es pastora, pero pues la esposa es la que ora, es la que dirige todos los ministerios, mejor dicho, le falta es ser pastora. Y el pastor no sabe cómo explicarle a ella cuál es su rol dentro de la iglesia. No sabe cómo decirle a los músicos que le bajen un poquito el volumen a la música. No saben. Los muchachos de música, ya todos ellos son los que se muestran y todo para que los vean y se lucen, y la música a todo volumen, la iglesia no canta, y el pastor no sabe cómo tener esa conversación con su grupo porque tiene temor de que el grupo se le diluya, de que los muchachos se le vayan al mundo. ¿Saben por qué? Porque el pastor cree que lo que los mantiene a ellos en la iglesia es la música. Música pop, música atractiva, que les guste, eso los mantiene enganchados. Hermanos, si la iglesia se sostiene con aspectos circunstanciales, no hay futuro. O sea, si para el pastor lo que sostiene a la iglesia es lo circunstancial, entonces él debe tergiversar el mensaje de la Escritura y ajustarlo al deseo de la congregación.
eso es una maldición para un pastor. Pero si el pastor entiende que lo que sostiene a la iglesia es la predicación, no es la música, es la predicación, no son los ministerios, que hombres, mujeres, niños, jóvenes, no, es la predicación de la palabra del Señor, no todo ese tipo de cosas circunstanciales. Si el pastor entiende eso, da su vida por la Biblia, da su vida por la predicación. Los músicos se pueden ir si quieren. Y el pastor ese día simplemente se para al frente y dice, hermanos, no hay músicos, pero tenemos la pista del himno. Póngame la pista, hágame el favor y vamos a cantar. Porque aquí el cántico es congregacional. No pasa nada. No va a pasar nada. La iglesia no se le va a dividir, la gente no se va a ir. No pasa absolutamente nada. Y si hay músicos, gloria a Dios, hay músicos. Y si no hay músicos, gloria a Dios. Pero que no falte la predicación fiel de la palabra. Que no se diga, llegué a un culto el domingo y no hubo quien predique. Escuchamos no historia. había quien predique. Escuchamos una historia. Claro, muy bien. Entonces, la centralidad está en las Escrituras, hermanos. Mantengámonos ahí. Manténganse ahí como iglesia y el Señor los va a bendecir poderosamente. Amén, amén. Pastor Alejandro, te agradecemos profundamente el tiempo dedicado en esta charla, en este conversatorio. Yo creo que ha sido en lo personal muy edificante, creo que hablo por la mayoría de los hermanos, y estoy seguro que este libro se va a transformar en una guía, en un norte, en un faro para nosotros y para las iglesias en nuestra región. Así que gracias al Señor por tu fidelidad, gracias por tu trabajo en el seminario y por el esfuerzo en hacer esta obra que sin duda nos va a bendecir profundamente. Que así sea. Muchas gracias. Que así sea. Hermanos, ya para ir cerrando, hay unos ejemplares ahí atrás, así que se pueden acercar seguramente a nuestra hermana Nicole. Ella va a estar guiándoles y dándoles su ejemplar. Y tenemos al autor en medio nuestro para que lo firme, así que aprovechemos. Bien, hermanos, creo que ha sido sumamente edificante todo esto. Yo les voy a invitar a que sí nos pongamos de pie y vamos a orar y vamos a dar por finalizado este tiempo de reunión y de conferencia. Señor, te damos las gracias en esta tarde. Ha sido un tiempo tan especial, Señor, donde hemos puesto tu nombre en lo más alto, como hemos hablado y hemos sido desafiados, Señor, a que tu palabra sea el centro, el eje de todo lo que hacemos, de toda la vida de tu iglesia. Señor, gracias en especial por este momento de charla, de conversación con el pastor Alejandro. Gracias por su vida, por su ministerio, su trabajo, por la manera en cómo le has usado para escribir este libro y sin duda, Señor, será una obra, un instrumento, una herramienta que tú utilizarás para bendecir a tu pueblo en nuestra región. Gracias por las personas, los hermanos aquí presentes, aquellos que nos han acompañado en la transmisión. Dejamos nuestra vida en tus manos. Gracias por Cristo en especial. Gracias por nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel que se entregó a sí mismo por nosotros, cargando todas nuestras culpas, nuestras miserias. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.